Mi pareja y mi hija me abandonaron cuando enfermé, pero años después regresaron para reclamar mi casa. Permíteme comenzar desde el principio. Me diagnosticaron linfoma de Hodgkin en etapa avanzada, lo que fue un shock. Siempre había llevado un estilo de vida activo, me alimentaba bien y me realizaba chequeos médicos anuales. El oncólogo me informó que las causas exactas del cáncer aún eran inciertas, pero que existía una pequeña posibilidad de sobrevivir con quimioterapia rigurosa. Estaba decidido a luchar por mi vida. Después de recibir mi diagnóstico, me senté con mi esposa de 15 años, Janet, y nuestra hija adolescente, Laila, para darles la noticia. Estaban destrozadas, comprensiblemente, pero les aseguré que haría todo lo posible para combatir la enfermedad. Sin embargo, no podía evitar preocuparme por cómo esto afectaría nuestra dinámica familiar. El médico me había advertido que la quimioterapia sería debilitante y mencionó que muchos matrimonios no sobreviven a tales tratamientos. Más tarde esa noche, expresé mis preocupaciones a mi esposa. Ella me aseguró que estaría a mi lado en la enfermedad y haría todo lo posible para apoyarme. Estábamos financieramente estables gracias a mi buen seguro, ahorros considerables y un fondo fiduciario de mi difunto abuelo. Nuestra casa estaba completamente pagada y había reservado dinero para la educación universitaria de Laila en caso de que algo me sucediera. Una semana después, comencé la quimioterapia y fue increíblemente agotadora. Regresé a casa sintiéndome completamente agotado, como si me hubiera golpeado un tren de carga. Apenas podía alimentarme, mucho menos realizar tareas básicas como bañarme o caminar. Mi esposa y mi hija se hicieron cargo de ayudarme, cuidando las comidas, las tareas domésticas, llevándome a las citas de quimioterapia y asegurándose de que se llenaran mis recetas. Traté de no cargarlos demasiado y hice lo que pude cuando tenía energía. Esto continuó durante 2 meses extenuantes. Sin embargo, comencé a notar signos de agitación por parte de mi esposa y mi hija. Había una creciente reticencia cada vez que pedía su ayuda, incluso mi hija dejó de responder cuando solicitaba algo tan simple como un vaso de agua o ayuda para tomar aire fresco. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando tuve una cita temprana de quimioterapia un día y me di cuenta de que estaba llegando tarde y mi esposa aún no había bajado de nuestro cuarto. Llamé para verificar cómo estaba y ella sugirió con cansancio que tomara un Uber al hospital porque estaba cansada. Me sorprendió su respuesta, pero sin saber qué más hacer, llamé a un Uber y también contacté al hospital para solicitar ayuda, ya que mi esposa no estaría allí para apoyarme. Afortunadamente, mi conductor de Uber fue increíblemente amable y se aseguró de que llegara al hospital de manera segura. Incluso se ofreció a llevarme de regreso a casa después de mi tratamiento. Estaba agradecido, pero era desalentador depender de la amabilidad de extraños. Cuando regresé a casa ese día, la situación había dado un giro preocupante. Después de unas horas de descanso, reuní el valor para confrontar a mi esposa y mi hija sobre su comportamiento reciente. Había notado un claro distanciamiento en su actitud últimamente y estaba cada vez más difícil ignorar. Les pregunté si sentían que me había convertido en una carga para ellas. Mi esposa, con un suspiro pesado, admitió que se sentían abrumadas, mientras que mi hija, tímidamente, dijo que no esperaba que yo necesitara tanto durante mi enfermedad. Decidí que era hora de abordar posibles soluciones. Propuse la idea de contratar a una enfermera que pudiera venir unos días a la semana para ayudarme con las tareas diarias y llevarme a mis sesiones de quimioterapia, con el objetivo de hacer las cosas más fáciles. Anticipándome a los días en los que estaría demasiado débil para caminar o incluso hablar, solicité una silla de ruedas. Afortunadamente, estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Me puse en contacto con el hospital para obtener recomendaciones y me enviaron una enfermera amable. Esta enfermera se aseguró de que nunca me perdiera una cita de quimioterapia, se aseguró de que recibiera mi medicación a tiempo e incluso diseñó un plan de cuidado integral que incluía comidas saludables. Todo parecía mejorar, ya que los médicos estaban satisfechos con mi progreso. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por aliviar su carga, mi esposa y mi hija aún no parecían contentas. Especialmente mi esposa, quien comenzó a sentir que la enfermera la estaba reemplazando. Propuse que si estaba dispuesta a asumir las responsabilidades de llevarme a la quimioterapia, llenar las recetas y asegurarse de que comiera y tomara mi medicación a tiempo, podríamos prescindir de la enfermera. La única razón por la que habíamos contratado a una enfermera era porque me había vuelto demasiado débil para que mi esposa pudiera manejarlo sola, y ella accedió a este compromiso a regañadientes. Ella sugirió si podríamos encontrar a un enfermero en su lugar, pero le expliqué que no había ninguno en la lista recomendada por el hospital. La enfermera que teníamos había sido seleccionada por su experiencia con pacientes de cáncer y su comprensión de mis necesidades específicas. Era meticulosa, atenta y muy respetuosa tanto con mi esposa como con mi hija.
Dejé en claro que la única forma en que la enfermera sería reemplazada era si mi esposa y mi hija estaban dispuestas a asumir sus responsabilidades. Mi esposa no estaba satisfecha con esta propuesta y replicó que yo debería hacer más por mí mismo en lugar de hacer que mi condición fuera el problema de todos los demás. Traté de razonar con ella, explicándole que había días en los que apenas podía levantar la cabeza, mucho menos ponerme de pie. La quimioterapia había tenido un gran impacto en mi cuerpo. En un ataque de ira, ella subió las escaleras y comenzó a cerrar puertas. Decidí ignorar su berrinche, comprendiendo que su negatividad solo obstaculizaría mi recuperación. Mi enfoque principal seguía siendo mi salud y bienestar. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi suegra, quien vivía en otro estado. Manifestó su descontento por traer a otra mujer a la casa de su hija. Aunque técnicamente la casa estaba a mi nombre, ya que la había comprado antes de nuestro matrimonio, decidí tomar el camino más amable. Le expliqué cortésmente que necesitaba ayuda y que el nivel de asistencia que requería superaba lo que su hija estaba dispuesta a proporcionar. Por lo tanto, tuve que contratar a una enfermera para aliviar la carga en mi familia. Hice hincapié en que la presencia de la enfermera sería solo temporal, durante el resto de mi mes de quimioterapia, siempre y cuando el cáncer no persistiera o empeorara. Aunque no parecía estar completamente convencida, finalmente me dejó en paz, que era todo lo que quería. Durante aproximadamente una semana después de esa conversación, las cosas parecían relativamente normales. Mi tratamiento continuó progresando sin problemas. Sin embargo, en un fatídico día después de regresar de una sesión de quimioterapia, me encontré con un camión de mudanza estacionado frente a mi casa. Mi esposa e hija habían empacado todas sus cosas y me informaron que se iban a quedar en la casa de mi madre. Estaba profundamente herido y molesto, pero el agotamiento me impedía expresar adecuadamente mis sentimientos. Fue especialmente duro que se fueran después de mis sesiones de quimioterapia, cuando sabía que estaría completamente agotado e incapaz de comunicarme efectivamente. En busca de claridad, recurrimos a mi hija y le pregunté si realmente quería irse. Después de todo, ella era lo suficientemente mayor como para tomar sus propias decisiones. Su respuesta fue devastadora. Dijo que prefería vivir con su madre porque le resultaba demasiado difícil vivir conmigo. Fue un momento doloroso verlas partir con lágrimas en los ojos. Era exactamente lo que había temido cuando comencé mi tratamiento de quimioterapia, sentirme no deseado y abandonado. En medio de mi torbellino emocional, mi hermano intervino con una solución. Se dio cuenta de que la enfermera pasaba más tiempo conmigo ese día y preguntó si tenía familiares cercanos que pudieran brindar apoyo. Mi hermano vivía a 3 horas de distancia y tenía 2 hijos pequeños, pero generosamente se ofreció a tomar tiempo libre del trabajo para quedarse conmigo hasta que pudiera encontrar una solución más permanente. Cuando llegó, estaba furioso por lo que mi esposa había hecho y la calificó de egoísta e ingrata. Señaló que ya nunca había tenido que trabajar desde que nos casamos y que siempre me había asegurado de que no le faltara nada. El tiempo libre de mi hermano estaba limitado a una semana, pero tenía otra sugerencia en mente. La hermana de su esposa, Cara, estaba pasando por un doloroso divorcio y necesitaba un lugar seguro donde quedarse temporalmente. Su próximo exmarido había sido el sostén de la familia, dejándola con recursos financieros limitados. Cara también estaba estudiando radiología en una universidad cercana con una beca. Mi casa estaba convenientemente más cerca del campus universitario, lo que la convertía en una solución ideal. Yo tendría a alguien en casa en caso de emergencia y ella tendría un refugio lejos de su tumultuoso futuro exmarido. Acepté el acuerdo, asegurándole a mi hermano que Cara no tendría que pagar alquiler ya que ya tendría que lidiar conmigo. Ella podría elegir cuál de las habitaciones prefería, lo cual no me importaba. Mi esposa y mi hija se habían llevado casi todas sus cosas, dejando solo la cama y algunos vestidos. Mi hermano se quedó el resto de la semana y Cara llegó en su último día. Él la ayudó a instalarse y ella expresó su gratitud por permitirle quedarse conmigo. Cara prometió ser considerada, limpiar después de sí misma y ayudar en lo que fuera necesario. Era una persona genuinamente amable. Le expliqué que no tendría que hacer mucho, ya que mi enfermera ahora vendría 7 días a la semana en lugar de los 4 anteriores. Me despedí de mi hermano y ayudé a Cara a instalarse lo mejor que pude. En las semanas siguientes, las cosas fueron relativamente bien. Extrañaba a mi esposa y a mi hija, pero parecía que yo era el único que lo sentía, ya que ni siquiera se molestaron en llamar o preguntar por mí. La presencia de Cara resultó ser de gran ayuda. Se encargaba de las compras, se encargaba de la mayor parte de la limpieza e incluso ayudaba en la preparación de las comidas. Durante todo ese tiempo, nunca se quejó. Aproximadamente 1 mes y medio después de que mi esposa se fuera, recibí la noticia de que estaba libre de cáncer, una ocasión trascendental que celebré tocando la campana en el hospital.
Mi enfermera me preguntó qué quería hacer ahora que prácticamente estaba curado. Mi decisión inmediata fue solicitar el divorcio unilateral, liberándome de un matrimonio que había demostrado ser poco solidario durante mi desafiante proceso. Con el proceso de divorcio en marcha, mi enfoque se centró en el siguiente paso crucial: recuperarme del cáncer. Fue un viaje en sí mismo. Lentamente, comencé a recuperar fuerzas, mi cabello volvió a crecer, mis cicatrices comenzaron a sanar y aumenté de peso. Me mantuve en mi régimen de comidas saludables en su mayoría, pero me permití algunos días de trampa para disfrutar de las comidas favoritas que había extrañado durante mi enfermedad. Han pasado 6 meses desde que me declararon libre de cáncer y creo que finalmente estoy listo para seguir adelante con mi vida. Llamé a mi antiguo trabajo y están dispuestos a recontratarme para trabajar de forma remota si decido regresar. Creo que aceptaré la oferta porque estoy planeando mudarme. Aunque estoy apegado a mi casa, hay demasiados recuerdos dolorosos aquí. Anhelo un nuevo comienzo con algo más pequeño. Mi esposa aún no lo sabe, pero estoy planeando darle la casa cara. Ella estuvo para mí cuando estaba en mi punto más bajo, mostrando una inmensa bondad incluso cuando éramos prácticamente desconocidos. Está libre de venderla si así lo desea. Ya no quiero tener nada que ver con ella, especialmente si eso significa que mi esposa o mi hija podrían reclamarla. Mi nuevo lugar está en un barrio tranquilo en el campo y estoy ansiosamente esperando este nuevo comienzo. Actualización 1. Hola esposa e hija, ha pasado más de un año desde mi diagnóstico inicial y me he adaptado bien a mi nuevo hogar y vecindario. Aquí hay muchas personas amigables y he hecho amigos con mis vecinos, incluida Dorothy, que vive al otro lado de la calle. Es una viuda que vive sola con sus hijos dispersos por el país, quienes solo la visitan durante Navidad y su cumpleaños. Dorothy me invitó a su porche para tomar algo y conversar, y compartió la desgarradora historia de perder a su esposo por cáncer de pulmón. Hizo hincapié en lo importante que era el seguro de vida para la seguridad financiera de su familia. Durante nuestra conversación, me abrí sobre lo que sucedió con mi esposa y mi hija. Sorprendentemente, aún no había escuchado una palabra de ellas, pero lo he aceptado. He estado pasando mi tiempo explorando nuevos pasatiempos, particularmente la carpintería, y estoy empezando a armar una colección de herramientas. Un día, cuando regresé de la ferretería, Dorothy me informó que había visto a algunas personas rondando mi casa. Afortunadamente, no hicieron nada dañino ni robaron nada, pero se acercaron a la puerta, la golpearon varias veces, rondaron la casa y finalmente esperaron en su automóvil. Dorothy consideró llamar a la oficina del alguacil, pero decidió no hacerlo pensando que podrían ser familiares. Le pedí que los describiera y su descripción coincidía con la de mi esposa y mi hija. No podía entender cómo habían encontrado mi nueva residencia, ya que solo mi hermano y su esposa conocían mi dirección actual. Me dejó preguntándome por qué me estaban buscando después de irse hace casi un año sin mirar atrás. Dorothy me aseguró que si regresaban, no debía salir y que ella manejaría la situación. Francamente, no tenía deseos de interactuar con ellas después de que me abandonaron cuando estaba en mi punto más bajo. Más tarde esa noche, llamé a mi hermano, quien me informó que mi esposa y mi hija habían estado acosando a Cara y su compañero de habitación en mi antigua casa. Afortunadamente, Cara tenía pruebas documentadas de que la casa ahora estaba a su nombre y explicó que la había comprado para mí, una movida inteligente de su parte. Me sentí mal porque Cara tuvo que pasar por esta situación debido a mi familia, así que la llamé directamente para disculparme. Espero que la próxima vez que vuelvan, pueda resolver la situación de una vez por todas. En cuanto a mi esposa, no estoy seguro si está al tanto del divorcio unilateral. Mi abogado le envió una copia a la casa de su madre, pero es posible que la hayan confundido con correo no deseado. De todas maneras, he llegado a un punto en el que ya no me importa. Ella y yo ya no somos más. Actualización número 2, mi esposa y mi hija volvieron a aparecer en la casa, pero esta vez fue más temprano en el día mientras yo trabajaba. Escuché el golpe y decidí revisar las cámaras de seguridad y, efectivamente, eran ellas. Mi ex esposa lucía igual que la recordaba, pero Laila había crecido significativamente. Prácticamente era una joven ahora. Seguí el plan que había discutido con Dorothy, quedándome adentro pero moviéndome más cerca de la puerta para escucharlas mejor. Dorothy, siempre la buena vecina, vino a saludarlas y se presentó. Mi esposa preguntó si conocía a un hombre llamado Richard que solía vivir allí. Dorothy sonaba igual de perpleja que yo y cuestionó su uso del solía. Mi esposa explicó que su esposo, es decir yo, había vivido en esa casa antes de su reciente y prematura muerte tras una larga estadía en el hospital. Mi mandíbula cayó al suelo ante esta revelación porque, según mi conocimiento, no había ningún registro de mi muerte en ninguna parte, especialmente no en el hospital donde recibí tratamiento.
Mi esposa continuó afirmando que ellos eran los parientes más cercanos, insinuando que la casa les pertenecía legítimamente. Dorothy les informó que efectivamente alguien llamado Richard vivió allí por un tiempo, pero aclaró que él era divorciado. También compartió que durante nuestro tiempo como vecinos le había informado que mi esposa me había dejado y que yo había solicitado un divorcio unilateral. Dorothy agregó que hasta donde ella sabía, yo tenía la intención de legar todos mis bienes a la caridad, ya que no tenía otra familia además de mi hermano. Por eso le pareció extraño ver a dos mujeres husmeando alrededor de mi casa. La conversación cayó en un incómodo silencio antes de que Dorothy preguntara si tenían un certificado de defunción o un testamento. Respondieron negativamente. Dorothy explicó que una vez que tuvieran esos documentos, podrían llevarlos a la oficina de registros del condado. Si realmente fueran los propietarios legítimos de la propiedad, entonces podrían obtener la escritura a su nombre. Mi esposa no tomó bien esta sugerencia. Le preguntó a Dorothy quién se creía que era y comenzó a gritar, afirmando que Dorothy no tenía autoridad para interferir en sus asuntos. También acusó a Dorothy de ser entrometida y exigió que se ocupara de sus propios asuntos. Sentí una profunda vergüenza. La gente en este vecindario no había sido más que amable conmigo y aquí mi ex esposa estaba armando un escándalo y perturbando su paz. Parte de mí quería salir y decirle lo que pasaba por mi mente, pero elegí seguir con nuestro plan. Dorothy, bendita sea, se disculpó con ellas y explicó que simplemente estaba tratando de ser útil. Regresó a su propia casa y poco después mi ex esposa e hija se fueron. Después de terminar mi trabajo, fui a casa de Dorothy para disculparme. Ella restó importancia al asunto, mencionando que aunque encontraba repulsivo el comportamiento de mi esposa, también encontraba el estallido algo divertido. Desearía estar de acuerdo con ella, pero sabía que mi esposa tenía un carácter explosivo cuando se enfadaba. Si alguna vez regresara, estoy decidido a enfrentarla y pedirle que me deje en paz. Ayer regresó de nuevo. Estaba sentado en mi oficina en casa cuando escuché un estruendo fuerte. Salí corriendo a la sala de estar y encontré mi ventana delantera destrozada y la gente afuera gritando. Pensé que podría haber un loco suelto y resulta que no estaba del todo equivocado. Era mi ex esposa. Había destrozado mi ventana y mis vecinos estaban tratando de detenerla. Aparentemente, había estado causando alboroto durante un tiempo, pero no lo había escuchado porque tenía puestos mis auriculares con cancelación de ruido mientras trabajaba. Sinceramente, ni siquiera la habría escuchado si no hubiera pausado el micrófono para tomar un descanso. Cuando salí, dos de mis vecinos ancianos estaban haciendo todo lo posible para contener a mi ex esposa y evitar que causara más daño. Tanto ella como Laila sostenían bates y ya habían roto algunas de mis macetas. La agarré del brazo y le pregunté si se había vuelto loca. Sobran las palabras al decir que ella estaba sorprendida de verme, o mejor dicho, sorprendida de verme vivo. Les dije a ella y a mi hija que se fueran de mi propiedad antes de que llamara a la policía. Sin que yo lo supiera, mis vecinos ya habían llamado. Se sintió herida por mis palabras y preguntó por qué no la había contactado después de recuperarme. Insistió en que ella y Laila podrían haber vuelto. Le expliqué que cuando nos casamos, hicimos votos de estar juntos en la salud y en la enfermedad, y ella rompió esos votos. Ya no quería tener nada que ver con ella. Ya no es mi esposa. Le envié los papeles de divorcio hace meses. Le pedí de nuevo que se fuera. Entonces ella preguntó por nuestra hija y mencionó que comenzará la universidad el próximo año y no puede pagar la matrícula por sí misma. Respondí, tu hija estaba bien abandonándome también, y estoy listo para renunciar a todos mis derechos parentales a tu favor. Deberías haber imaginado en eso antes de abandonarme. No quiero tener nada que ver con ninguno de ustedes. Después de escuchar eso, pasó de estar molesta a enojada, llamándome egoísta y sin corazón, lo cual me pareció bastante divertido dadas las circunstancias. Ella es la última persona que debería llamarme egoísta, le grité de vuelta, la llamé una arrogante idiota y dejé claro que me aseguraría de que nunca recibiera un centavo de mí otra vez. En ese momento, ella me atacó con un bate justo cuando apareció el policía. Inmediatamente, el policía arrestó a ella y a mi hija. Me preguntaron si deseaba presentar cargos y, por supuesto, lo hice. Mi ex esposa y mi hija empezaron a llorar ruidosamente mientras eran llevadas en la parte trasera del coche de policía, pero no sentí ninguna simpatía por ellas. Tenía todo lo sucedido capturado en cámara, incluyendo a mi esposa rompiendo la ventana, y ya lo había entregado a la policía. Después del trabajo, solicité una nueva ventana y limpié los cristales. Alguien vendrá a arreglarlo mañana, pero por ahora una lona improvisada está protegiéndonos del clima. Dorothy me dio algunos cubos para poner mis plantas hasta que pueda reemplazar las macetas. Curioso por saber que había llevado a mi ex esposa a regresar, hice algunas investigaciones,
Resulta que su madre falleció hace 2 meses y descubrieron que la casa en la que vivían no les pertenecía a ella ni a su esposo, sino a su primo. El primo decidió desalojarlos porque quería venderla. Con ambos padres de mi ex esposa fallecidos, ella y nuestra hija vendieron la mayoría de las pertenencias de sus padres y habían estado viviendo en un motel por un tiempo. Cuando regresaron a nuestra antigua casa y vieron a Cara allí, asumieron que yo había fallecido y fueron a investigar en busca de grabaciones de mis bienes y compras, lo cual es como me encontraron. En cualquier caso, están siendo acusadas de vandalismo, intento de allanamiento y agresión. Como Laila es menor de edad, está cumpliendo servicio comunitario, pero mi ex esposa pasará algún tiempo en prisión, ya que esto obviamente fue premeditado. Estoy considerando obtener una orden de alejamiento también. Al menos por ahora, no tendré que preocuparme por ella durante un buen tiempo. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. La historia de este hombre es un recordatorio de la importancia de rodearse de personas que están dispuestas a estar a tu lado en los momentos más difíciles, y cómo la adversidad puede revelar quiénes son realmente importantes en nuestra vida. También se resalta la importancia de seguir adelante y encontrar la felicidad, incluso cuando las circunstancias son difíciles, y cómo podemos encontrar fuerza en nosotros mismos y en aquellos que nos rodean para superar los desafíos y seguir adelante hacia un futuro mejor. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.